Lo dijo en la primera hora. Seguimos 7 de la mañana con 42 minutos. Hablemos sobre seguridad y le quiero agradecer, como siempre, la gentileza de atender nuestras invitaciones al señor general policía en servicio pasivo, Ramiro Mantilla. En su momento fue comandante general de la institución. General, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo cordial a todos. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por la gentileza. A ver, quiero empezar primero con una evaluación suya sobre este tiempo que ha transcurrido de estado de excepción. Hoy estamos 20 de marzo, o sea, quedan más o menos 18 días aún de estado de excepción. Tomar en cuenta que entre el 7 y 8 de abril ya terminará el estado de excepción y hay cómo prorrogarlo. ¿Ha sido tan efectivo como lo promociona el gobierno cuando dice y habla de los porcentajes de la reducción de muertes violentas? Yo realmente no sé cuál es la cifra real. La canciller de la República decía la semana anterior que se redujo en un 60% el número de muertes violentas, pero el general César Zapata, actual comandante de la policía, decía que es un 17%. Entonces, ¿qué mismo? ¿Cómo le ve usted, general? Bueno, yo sí veo un cambio en la estrategia con los gobiernos anteriores. La declaración o la aceptación de que existe un conflicto armado interno fue fundamental para cambiar la estrategia. Entonces, en este sentido, Fuerzas Armadas toma la planificación y el control de toda la lucha contra el terrorismo. Anteriormente, las Fuerzas Armadas era la entidad que complementaba el trabajo de la Policía Nacional, y hoy la Policía Nacional pasa a ser como una entidad, una institución complementaria a la planificación de Fuerzas Armadas. Pero sin embargo, ha habido un gran número de operativos y un gran número de detenidos, pero al final del día, quienes están procesados no creo que pasan de 250 o 300 sospechosos o responsables, o a quien se les atribuye el cometimiento de delitos de terrorismo y ser miembro de organizaciones delictivas, pero con evidencias. Aquí viene el factor clave, y que cómo se afecta a las instituciones, digamos, a estas organizaciones delictivas, es cuando existen procesos judiciales sustentables. La cantidad de detenidos que en muchas ocasiones lo ha hecho Fuerzas Armadas, no hay evidencias suficientes para tener procesos judiciales sustentables. Entonces aquí viene el tema investigativo y el trabajo de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, se tiene que pasar a otra fase, que es la persecución penal inteligente, es decir, identificar procesos judiciales de todos estos líderes de las organizaciones delictivas, o como la policía lo llama, objetivos de alto valor, de mediano valor, y empezarlos a perseguir judicialmente, es decir, tener procesos sustentables. Si eso no va a cambiar la realidad, llega un momento en que las organizaciones delictivas le toman el pulso a los operativos de Fuerzas Armadas, saben a qué hora salen, por qué tiempo salen, y es por eso que ha habido una disminución de las muertes violentas, casi en 17-18%, en los sectores en que la policía ha priorizado y está trabajando junto con Fuerzas Armadas, que son al menos, me parece, 8 o 9 distritos en diferentes ciudades del país. O sea, general, si por ejemplo, perdón que me interrumpa, o sea, si por ejemplo, cuando se dice que se ha reducido exponencialmente la cifra de muertes violentas en zonas como Nueva Prosperina, era altamente violenta, altísimamente violenta, o en varias zonas de la provincia de Esmeraldas, esto básicamente se debe a este repliegue por la presencia de los militares. Así es, a la intervención que está existiendo en los territorios que la policía los categorizó como altamente violentos. En los otros sectores es que hay una realidad, que las Fuerzas Armadas y la policía no van a alcanzar a cubrir todo el territorio nacional. Es por eso que Durán sigue siendo un cantón violento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no se ha afectado a las estructuras criminales en sí, y porque siguen existiendo los mismos problemas estructurales de siempre. Aquí viene una diferencia, porque todos tomamos como referencia El Salvador, ¿no es cierto? El plan de control territorial que tiene el presidente Bukele. Pero hay que pasar a otra fase.
La segunda fase del plan Bukele es la reconstrucción del tejido social. Entonces, existen sectores del país, de las ciudades, en que el tejido social está roto. ¿Qué es lo que rompe el tejido social? Entendiéndose que el tejido social son las relaciones que existen entre los ciudadanos para que todos nos respetemos y tengamos una convivencia social pacífica. Lo que rompe el tejido social es la delincuencia y la violencia, y la presencia y la toma de estos grupos de delincuencia organizada, de estos barrios o sectores que en general no son extensos, pero que ellos tienen una cobertura ante la ausencia, yo diría, de la autoridad en cualquiera de sus niveles. Entonces, hay que pasar a esa otra fase, hay que pasar a la prevención social y comunitaria. Y aquí viene cómo el país tiene que cambiar la estructura y la gobernanza de la seguridad ciudadana. No únicamente dejarlo al gobierno central en solucionar el problema de inseguridad, sino más bien los gobiernos locales empezar a tener recursos para trabajar en este tipo de prevención social y comunitaria. General, buenos días, bienvenido nuevamente. Le saluda Belkis Sánchez. Desde su óptica le consulto, ¿usted mira en el horizonte que en efecto vayamos a pasar a esa siguiente fase, que el gobierno vaya a pasar a esa siguiente fase? Y le pregunto porque hay duros cuestionamientos respecto del denominado Plan Fénix, que no existe tal plan, que hay mucha improvisación por parte del gobierno, queda todavía también esta sensación de qué sirven los operativos que se han emprendido a lo largo de este tiempo, de comisos, capturas y demás, si al final del día no hay procesos judiciales en firme. O sea, las personas que han sido detenidas, no todas han sido procesadas. Entonces, se mira, insisto en mi pregunta, en el horizonte de que se vaya a pasar a una siguiente fase. ¿El gobierno tendría claridad en este sentido? ¿Cómo lo ve usted? No estamos preparados para la siguiente fase. Es decir, únicamente veo que el Plan Fénix, si es que existe, tiene una sola estrategia, que es la mano dura contra la delincuencia, mano dura contra el terrorismo, pero esta estrategia es temporal, porque los resultados son inmediatos, pero no son duraderos, no son sustentables. Entonces, se debe trabajar, como le digo, en esta segunda fase, pero la verdad, casi a nadie le gusta escuchar que trabajar en los barrios, trabajar con jóvenes, hacer ese trabajo en el territorio es productivo. Si queremos que cambie la situación del país en el tema de seguridad, lo primero que debemos hacer es proteger ahora en esos barrios vulnerables a los chicos que tienen en este momento 12, 14, 16 años, para que dentro de 5 años sean mejores ciudadanos. Entonces, hay que trabajar en la reconstrucción del tejido social, es fundamental, pero yo no veo un direccionamiento hacia allá. Debe haber en el tema legal también reformas en donde se les dé a los municipios, es decir, a todos los gobiernos locales, también la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pero en el ámbito de la prevención del delito y la violencia. Porque el gobierno central no va a ir a Sociovivienda a solucionar un problema de ciudad. Es decir, el alcalde de Guayaquil en ese tema tiene que trabajar mucho en prevención del delito y la violencia. No se está trabajando en prevención. Usted, general, no ve entonces una articulación. A ver, estamos hablando de lo reactivo en este momento, de lo emergente, por eso el estado de excepción. Pero usted no ve la existencia del Plan Fénix. O sea, no solamente lo reactivo, sino un plan integral que involucre a todo el Estado, no solamente al Ejecutivo, sino al resto del Estado, y no solamente el tema de el combate a la delincuencia, sino políticas públicas en el área social, etcétera. ¿Usted no ve eso, general? No veo todavía, porque no hay una estructura de seguridad del Estado. Recuerde usted que el año anterior la Asamblea aprobó unas reformas casi a varios cuerpos legales, y en uno de esos se incluyó la creación del Ministerio de Política Criminal. Eso sería lo ideal. Varios expertos y analistas veníamos recomendando la creación de esa entidad a nivel estratégico, en donde este consejo es quien tiene que determinar cómo se va a enfrentar la lucha contra la delincuencia organizada.
y donde se trabaja en equipo. Entonces, no hay un trabajo en equipo. Cada institución está haciendo su mejor esfuerzo, pero no hay una visión nacional de cómo mejorar la seguridad ciudadana. ¿Qué Eso esperar? es lo que está pasando, lamentablemente. ¿Qué esperar entonces luego de que se cumpla esta extensión del estado de excepción? Bueno, yo diría que se concentre exclusivamente, si se quiere continuar con esta ofensiva o yo diría estrategia de contención de las organizaciones delictivas, centrarse exclusivamente en todos los líderes de las organizaciones que están prófugos. Fito tiene que ser capturado, entonces tiene que haber un equipo de investigación, de inteligencia, de búsqueda de personas con antecedentes como, por ejemplo, Fito y varios miembros de las organizaciones que deben ser capturados. Entonces, hacia allá tiene que ir el enfoque ahora, que debe ser también en el tema de inteligencia policial, inteligencia militar, junto con fiscalía, empezar a ubicar a estos ciudadanos que en definitiva siguen manejando desde las sombras, ¿no?, la criminalidad en el país. Ahora bien, general, en medio de todo esto está la crisis carcelaria. Y hay algo que publicó Diario El País el último fin de semana que encendió las alarmas. Lo más reciente de esa noticia se refiere a la toma de muestras genéticas a presos, que supuestamente el gobierno del presidente Noboa estaba estableciendo un banco genético de privados de la libertad. Diario El País publicó, y esto lo reproduce el portal Primicias, que la toma de muestras genéticas a presos en el Ecuador se suspende temporalmente. Es una nota de los colegas Juan Diego Quesada y Carolina Mela. Y dice la nota: el gobierno de Ecuador suspendió de manera temporal la toma de muestras genéticas a presos tras las críticas al procedimiento. Así lo publica El País de España, que documentó que el hisopado bucal se estaba realizando bajo la presión de los militares que controlan las cárceles y sin informar debidamente a los reos. La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y ocultarles el derecho de ley, por ley, a negarse a que les tomen las muestras, afirmó un despacho de ese diario. El SNAI había confirmado que inició el 21 de febrero el censo penitenciario, donde además se les toman los perfiles genéticos a los presos para crear un banco de datos con fines forenses y humanitarios, siempre que existe el consentimiento informado de las personas privadas de la libertad. ¿Cómo ve usted esto, que fue parte de la polémica el último fin de semana? Esta toma de muestras para estos perfiles genéticos a los privados de la libertad, que también ha sido parte de la controversia, señor general. Bueno, mire, lamentablemente en el país se hacen las cosas al revés, es decir, se inicia por el final. En otros países existe una ley, ¿no es cierto?, una ley para la creación de este banco de datos de ADN o de perfiles genéticos. Entonces hay que regular primero, o sea, cuál es el objetivo de tomar las muestras. Entonces, países como El Salvador, México y otros tienen una ley en donde inclusive existe un consejo directivo que regula, mediante la expedición de reglamentos, primero la protección de estos datos, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de tener perfiles genéticos o muestras de ADN es a futuro, ¿no?, identificar a víctimas de los delitos, a las personas que cometen los delitos, principalmente en el levantamiento de la escena del crimen. Es decir, existen cuáles son los componentes o quiénes compondrían las muestras de qué personas sería la que conforman este banco de datos. Primero son los sentenciados por delitos, luego los procesados, las personas que fueron detenidos en delito flagrante, las víctimas también de los delitos, personas desaparecidas y sus familiares. Es decir, que se debe tener una ley que obligue a estas personas a hacerse la prueba y para que el Estado tenga una gran base de datos de perfiles genéticos o de ADN para que a futuro se cumpla con la justicia. Ese es, en definitiva, el fin último de esta ley. Coronel, pero tiene que existir una ley. Coronel, entonces, en este sentido decimos que la iniciativa general como tal
es positiva en la medida en que facilita estas labores de criminalística y también forense, pero siempre y cuando esté debidamente regulado y esté claro asimismo el objetivo para el cual se va a realizar o se van a realizar estos procedimientos. Así es decir, al ser datos de cada persona, tiene que haber un procedimiento y un reglamento de cómo cuidarlos, cómo se los va a manipular. Inclusive, dentro de esta gran base de datos debe estar las muestras de ADN de las personas, de los policías que levantan las evidencias en la escena del crimen. No de todos los policías, de los militares, como estaban tratando, o leí una noticia que también todos los militares y policías tenían que dar su muestra de ADN. O sea, eso debe estar regulado y de acuerdo al objetivo que se persigue. Pero entonces, si no está regulado en este momento, ¿querría decir que cae en el terreno de la ilegalidad, general? Claro, porque y creo que esa es una de las razones por las que se suspendió. Toda persona tiene que estar de acuerdo y aceptar que se le tome una prueba de ADN o de sangre porque eso es ya propio de la persona, ¿no? O sea, y no sabemos dónde se iban a guardar esas muestras de ADN, quién las iba a tener bajo custodia. Entonces, hay que regular, hay que reglamentar y luego implementar. ¿Qué pasa, general Ramiro Mantilla, con la situación propia de la Policía Nacional? Me refiero al personal y también al equipamiento y recursos. El presidente Noboa hace un par de días hizo la entrega de pistolas y de chalecos. Es un tema largamente esperado, pero ¿cómo le ve usted? Mire, todavía la policía lastimosamente sigue con una deficiencia operativa y básicamente por la falta de recursos. Yo creo que, no sé si ya se entregaron los vehículos que dejó adquiriendo el expresidente Lasso. Creo que se adquirieron como 300 camionetas, pero todavía creo que no se las entrega. Entonces, si es que no se le da a la Policía Nacional lo básico, lo indispensable para trabajar, y estamos hablando del eje preventivo, el que está en el barrio, el que disuade a la delincuencia, ¿no? Y el que enfrenta en muchas ocasiones el embate de la delincuencia en los barrios. Entonces, si no tiene un vehículo para patrullar, o si el vehículo que tiene está en malas condiciones, no tiene un chaleco antibalas que le permita sentirse un poco seguro, y no tiene un armamento que sea superior al que utilizan los delincuentes, entonces tendremos policías que lastimosamente, por cuidar su integridad, tampoco enfrenten el delito y la delincuencia de la forma que deben hacerlo. Entonces, yo pienso que todavía es una tarea pendiente de este gobierno dotar a la Policía Nacional de todos los recursos para que pueda cumplir con su trabajo. General, brevemente, me quedé con una inquietud respecto del tema anterior. Le quería preguntar si de pronto se tiene referencia, usted tiene referencia de países en la región que tengan legislación y que cuenten con estas bases de perfiles genéticos. Sí, México y El Salvador, de lo que yo conozco. ¿Y algún otro detalle que se tenga respecto de esta experiencia de estos países sobre este tema? Bueno, está regulado quiénes deben ser sometidos a las tomas de las muestras. Inclusive está muy detallado para qué se utilizan las muestras, cómo se las debe cuidar, porque son reservadas, y cómo se las debe manipular. Entonces, los protocolos y reglamentos tienen que, una vez aprobada la ley, tienen que elaborarse para que todo esté perfectamente definido y no existan iniciativas, si bien la iniciativa pudo ser buena, de alguien que escuchó o quiere implementar estas tendencias o estrategia para tener a todos las personas privadas de la libertad registradas con su ADN, pero primero tiene que estar reglamentado. Correcto. General, y solamente para cerrar, retomo lo otro que le preguntaba.
hablando justamente de las carencias de la policía. Este fin de semana yo conocí, entiendo que algunas personas también lo publicaron, yo lo mencioné ayer en el programa, de un caso en aeropolicial, en el sentido de que estaban haciendo vaca para comprar combustible. Yo me quedé loco, yo no sé si usted tiene alguna referencia sobre eso, general. Si es que ya está llegando al aeropolicial, eso es terrible porque la verdad, desde que yo recuerdo, hace muchos años estábamos en esta condición, ¿no? Y no solo pasa para el helicóptero, sino pasa para el patrullero en el barrio. Los ciudadanos nuevamente están haciendo colectas para ayudar a la Policía Nacional. Y si nos vamos al tema de la consulta, también hay una pregunta en la que se le quiere preguntar al pueblo, a los ciudadanos, si es que está de acuerdo en que la policía utilice un arma que fue utilizada en un delito. Eso para mí me parece insólito. No se puede, o la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, no pueden utilizar armas que fueron utilizadas por delincuentes, por un tema ético, por un tema legal, moral. No sabemos con esa arma qué pudo haber hecho un delincuente. Lo que sí estoy de acuerdo es que utilicen armas que fueron decomisadas y que son nuevas, es decir, en un tráfico de armas y que no han sido utilizadas. Esas armas sí, como las que se decomisaron en alta mar, me parece, desde las costas de Galápagos, que fueron como 120 pistolas y fusiles. Esas armas nuevas sí se puede utilizar, pero no las que fueron utilizadas por delincuentes. Correcto, general. Queremos agradecerle por su tiempo, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en este espacio de entrevistas. Gracias a ustedes. El general Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional, con quien hemos hablado acerca de temas de seguridad, del estado de excepción, de la situación de la Policía Nacional, entre otros aspectos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.